En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este espacio en hora 60, en el que con Mariano Reinovich, que está en los controles. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos comentando la exhortación apostólica post-sinodal del Papa Francisco a los jóvenes. El Papa nos regaló la Christus Vivit, que venimos comentando con un programa inicial y ya hemos visto 5 capítulos. Y hoy comentaremos el sexto, que se titula Jóvenes con Raíces, un capítulo corto, así que supongo que este programa de hoy será un poco más corto, ¿no? Y el Papa comienza en el número 179 diciendo, escribiendo: a veces he visto árboles jóvenes, bellos, que elevaban sus ramas al cielo buscando siempre más y parecían un canto de esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré caídos, sin vida, porque tenían pocas raíces. Y a mí me pasó esto, yo lo he visto cuando estuve en Roma, en el seminario, en el Colegio Romano de la Santa Cruz, del Opus Dei. Allí el piso era muy duro, tufo se llama el piso. Y de hecho, para poder poner los árboles había que romper primero, hacer un agujero y poner tierra, ¿no? Y justamente también por la falta de agua había muchos regadores para mantener verde el pasto y los árboles. Bueno, efectivamente una vez una tormenta importante y muchos árboles se cayeron, ¿no? Se cayeron y efectivamente las raíces estaban extendidas a lo ancho, no habían profundizado, por eso levantaron también muchísima tierra y ahí estuvieron. Algunos se pudieron recuperar con el tractor, bueno, otros directamente hubo que trocearlos y sacarlos, ¿no? Pero evidentemente los árboles necesitan que sus raíces vayan en profundidad, sobre todo en climas hostiles, donde hay mucho viento, donde hay tormentas, los árboles tienen que estar bien arraigados. Y el Papa pone esta comparación justamente para con los jóvenes, ¿no? Entonces nos dice que es fácil volarse cuando no hay desde dónde agarrarse, desde dónde sujetarse. Y por eso el Papa en el título siguiente les dice a los jóvenes que no te arranquen de la tierra. Y nos dice el Papa que esto es justamente lo que hacen las ideologías. Las ideologías justamente buscan captar gente sin raíz, gente sin conocimiento, gente ignorante. Dice así el Papa invitando a hacer pensar a los jóvenes: si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recogen la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que miren solo el futuro que él les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que él les dice? Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes, ¿no? O sea, la ignorancia es una gran aliada de las ideologías. Por eso todo lo que tenga que ver con la propia formación cultural, política, social, bueno, es muy importante para poder tener criterio, para poder decidir, para poder elegir. También el Papa nos habla de otro tipo de manipuladores, ¿no?, que justamente hacen una especie de adoración de la juventud, como si lo único que fuera importante de la juventud fuera el cuerpo joven, que se vuelve como símbolo de este nuevo culto, y entonces todo lo que tenga que ver con el cuerpo se idolatra y se desea sin límites, y lo que no sea joven se mira con desprecio. Pero es un arma que en primer lugar termina degradando a los jóvenes, los vacía de los valores reales, los utiliza para obtener beneficios personales, económicos o políticos, o porque quieren contar con vuestra valentía, frescura y entusiasmo. Bueno, entonces vos me decías, Mariano, que te había gustado especialmente el número 183, ¿no? Sí, señor.
Entonces yo te pediría que leas el 183 y hagas un comentario, por favor. Queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para fomentar una vida superficial que confunde la belleza con la apariencia. Mejor sepan descubrir que hay hermosura en el trabajador que vuelve a su casa sucio y desarreglado, pero con la alegría de haber ganado el pan de sus hijos. Hay una belleza extraordinaria en la comunión de la familia junto a la mesa y en el pan compartido con generosidad, aunque la mesa sea muy pobre. Hay hermosura en la esposa despeinada y casi anciana que permanece cuidando a su esposo enfermo más allá de sus fuerzas y de su propia salud. Aunque haya pasado la primavera del noviazgo, hay hermosura en la fidelidad de las parejas que se aman en el otoño de la vida, en esos viejitos que caminan de la mano. Hay hermosura más allá de la apariencia o de la estética de moda, en cada hombre y en cada mujer que viven con amor su vocación personal, en el servicio desinteresado por la comunidad, por la patria, en el trabajo generoso por la felicidad de la familia, comprometidos en el arduo trabajo anónimo y gratuito de restaurar la amistad social. Descubrir, mostrar y resaltar esta belleza que se parece a la de Cristo en la cruz es poner los cimientos de la verdadera solidaridad social y de la cultura del encuentro. Bien, hasta aquí el número 183. ¿Algún comentario, Mariano? Me parece que en pocas palabras va a lo profundo, digo, de lo que nos plantea el mundo a la juventud, ¿no? Que es desestimar la cuestión de la apariencia externa, digo, muchas veces el querer ser cosas, digo, desde la imagen, y va a las cosas profundas, a los pequeños detalles, a la familia, al compartir la mesa, al despeinarse, al trabajador, digo. ¿Y cómo hace un joven para no estar tan pendiente? Hoy hablaba con uno en el colegio y me sorprendió, porque me fui de Instagram porque me llevaba demasiado tiempo, estaba demasiado pendiente. Mi hermana también se fue de Instagram y bueno, y sobrevive. Dice, ahora para enterarme de las cosas me cuesta un poco más, ¿no? Sí, Pero, yo he tenido un tiempo que también no he tenido. Yo pasé de tener 3 redes sociales, las más tradicionales, a no tener ninguna, y después por una cuestión sí laboral tuve que tener Instagram, bueno, por lo que me toca por ahí a mí, claro, pero sí, sí. se No, yo puede. también le decía, es una cuestión de moderación, ¿no? Si uno no lo puede dominar, efectivamente, pero de lo que se trata no es de no tener, sino de saber manejarlo, ¿no? Sí, y también depende lo que uno busque en esos lugares, porque por ejemplo yo sigo algunas páginas que suben el Evangelio cotidiano, que suben imágenes con frases muy muy buenas, entonces por supuesto que va a abundar esta idea de la apariencia y que tener muchos me gusta y muchos seguidores, pero también uno puede luchar y conseguir otras cuentas o seguir otra idea de contenido. Claro, sí, tal cual. Sí, y hoy hablando con otro joven también, justamente me decía, está por terminar el colegio, le falta un mes, que tenía un poco de miedo que su conducta cristiana, su coherencia, su forma de vida, en la cual es un tipo que no toma, que se porta bien en las fiestas, con las chicas. Entonces me decía, bueno, a mí me da miedo que esto de alguna manera me lleve a separarnos, a separarme, o que me separen de los amigos, ¿no? Bueno, yo le decía que, bueno, que eso le pasó a Jesucristo, le pasó a los cristianos, a los mártires, y que es el evangelio del día de hoy, que uno no tenga miedo, porque el que sigue al evangelio muchas veces está el padre contra la hija, la nuera contra la suegra, ¿no? O sea que en ese sentido la coherencia cristiana muchas veces lleva a la incomprensión, al rechazo, y bueno, y si a Jesucristo llevó hasta la muerte, ¿no? Sí, igual yo digo que si uno no duda de eso y lo manifiesta y no lo oculta y se hace parte de lo que cree o de cómo vive, termina teniendo buenos resultados. Sí, Porque también termina siendo hasta revolucionario, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, que hoy en día un joven crea y lo manifieste o vaya a misa, digo, o rece. sí. Entonces, también forma parte de, quizás de sacar ese prejuicio y de decir, no, ahora termino el colegio y gente que voy conociendo nueva no le gusta estas cosas. No, me parece que muchas veces también es un valor agregado. Sí, y además yo también le decía que es una cuestión de personalidad también, ¿no? Porque, no sé, a mí nunca me costó y en ese sentido tampoco como que me importó si a alguno no le gustaba. O sea, también uno puede apuntalar un poco la personalidad si es que se siente un poco más achicado, amilanado, un poco más así, ¿no? Sí, no, coincido 100%. Está bien. Bueno, entonces el número 184 también el Papa nos habla que es parte de ese falso culto a la juventud, el que promueve una espiritualidad sin Dios, ¿no? Una afectividad sin comunidad, sin compromiso, ¿eh? Con los que
sufren un miedo a los pobres, visto como seres peligrosos, ¿no? Así que, en fin, atento con esto, nos dice el Papa, como también tenemos que estar atentos con eso que ha surgido en algunos países, que es esa globalización que conlleva auténticas formas de colonización cultural, ¿no? Que desagrega a los jóvenes que pertenecen a las redes culturales religiosas de las que provienen, ¿no? Sí, en ese sentido, sí, efectivamente la globalización lleva a que uno sepa qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en París, cuál es la moda, y evidentemente el primer mundo siempre es un imán, ¿no? Evidentemente hay que aprovechar lo bueno que tiene y no dejar lo bueno que uno tiene en su propia cultura, ¿no? Igual a veces me parece que, en fin, como todo tiene que ser ordenado, porque, no sé, también a veces están aquellos que dicen, bueno, pero las primeras culturas indígenas, está bien, sí, pero los aztecas, lo que hacían era matar gente para ofrecérselo a huichilobos, ¿no? Les abrían el corazón, o sea, de las culturas primitivas hay que ver qué es lo que se puede tomar, porque no todo es muy bueno. Además, algunos ni siquiera tenían escritura. Acá los guaraníes, recién el guaraní le pusieron escritura los padres jesuitas, ¿no? Entonces, de las culturas ancestrales o de las culturas indígenas hay que tomar lo que es positivo, lo que suma, ¿no? ¿Vos en ese sentido tenés alguna manera de pensar, No, Mariano? creo que no hay que ser extremista, ¿no? Porque Claro, no hay que ser si no uno extremista, se convierte en un fundamentalista tal cual. de cualquier posición. Entonces me parece que es como Sí, todo. El mundo ha hecho, digo, durante mucho tiempo, se ha ido haciendo durante tantos años, que hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas regulares, hay cosas claro, que todavía nos falta cambiar un montón. Yo no soy de la idea ni que los otros sean los mejores ni que nosotros somos los peores. Entonces, claro, a partir de ahí, bueno, es tomar sí las cosas buenas y ver cómo cambiar las cosas malas. Pero no me parece que haya que irse al extremo. tal cual. Y después los números siguientes, que son más o menos los últimos, habla un poco de la relación con los ancianos. Esto a vos también te gustó mucho, Mariano, ¿no? La relación con los ancianos, diciendo cómo efectivamente los jóvenes tienen mucho para aprender de los ancianos, ¿no? Cómo los ancianos también tienen mucho para aprender de los jóvenes, ¿eh? Esto lo dice más de una vez en la carta. Sí, sí, me parece, te diría una piedra fundamental, sobre todo para la sociedad en la que vivimos hoy, donde esto del descarte y demás, se piensa que uno cuando es anciano ya no tiene sentido para la vida en comunidad, y me parece que hay que revalorizar ese rol y bueno, acompañarlos y... mira, te cuento algo personal, a mí una de las cosas que más me conmueve es cuando están esas historias de ancianos que les engañaron y le robaron todo, o los golpearon, y salen en la tele con la cara desfigurada. Digo, bueno, me parece que es un desafío de todos cuidar a ese anciano o cuidar a esa persona mayor o a ese adulto mayor. Y bueno, y como jóvenes tenemos que asumir esa responsabilidad, porque es culpa de todos. Digo, que alguien vea en la fragilidad del anciano la posibilidad de sacar una ventaja. Sí, muy triste. Sí, y sobre todo también a los propios parientes, ¿no? O sea, toda una llamada a los nietos a no abandonar a los abuelos, ¿no? Obvio. A tenerlos, a visitarlos, que a veces cuesta trabajo, mucho más si están enfermos, mucho más si son tan reiterativos, ¿no? Entonces, pero es parte también de la caridad cristiana familiar, muy importante, ¿no? Que los nietos con los abuelos, ¿no? Y además el Papa dice un consejo, ¿no? Como dice el refrán, si el joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese. Exacto. O sea que la complementariedad en este sentido es muy enriquecedora para los dos, ¿no? Para los dos. Bueno, el Papa sigue hablando, como lo hizo en otros capítulos, de los sueños que tienen que tener los jóvenes, ¿no? Como también los mayores sueñan con los jóvenes y de alguna manera se proyectan un poco con los jóvenes. Yo a los mayores les recomiendo que muchas veces se ocupen de la catequesis de sus nietos, porque a veces los padres de los niños, de los nietos, los hijos, tienen mucho trabajo, están muy preocupados, están muy ocupados. Y bueno, y un abuelo que tiene más tiempo, que lee cuentos, sobre todo si son chiquitos, que les va enseñando la vida de Jesús. Bueno, eso tiene un valor maravilloso, extraordinario, ¿no? Y también les digo a los
abuelos que tengan, digamos, esa capacidad de adecuarse un poquito al ambiente o a los intereses de los jóvenes adolescentes, por ejemplo, ¿no? Es un mundo aparte. Pero bueno, un poco de esfuerzo. ¿Cuál es la música que les gusta a los adolescentes? ¿Qué es lo que les gusta? O sea, es un pequeño sacrificio, pero es tan importante que el abuelo se acerque, ¿no? Con ese conocimiento, con ese interés, ¿no? Porque además muchas veces se crea un vínculo que lo que los nietos hablan con los abuelos quizás no lo hablan con los hijos, ¿no? Entonces uno está prestando allí un servicio y una ayuda muy, muy valorable, muy importante, ¿eh? Bueno, y después el Papa comienza a dar algunos textos de un libro que él escribió. ¿Viste? El número 196 dice, Mariano, en el libro La sabiduría de los años, y fíjate la nota, ¿no? Sí. 104, dice, expresé algunos deseos en forma de pedidos, ¿no? Se ve que es un libro que escribió el Papa. Y son preguntas que son también un verdadero examen de conciencia, ¿no? Por ejemplo, dice el Papa, ¿qué pido a los ancianos, entre los cuales me cuento yo mismo? No pido que seamos guardianes de la memoria. Los abuelos y las abuelas necesitamos formar un coro, ¿no? Y empieza a dar un montón de explicaciones. La siguiente pregunta, ¿qué podemos darles a los jóvenes, nosotros los ancianos, ¿no? ¿Qué podemos darles? A los jóvenes de hoy día que viven su propia mezcla de ambiciones heroicas y de inseguridades, podemos recordarles que una vida sin amor es una vida infecunda. Pregunta, ¿qué podemos decirles? ¿Qué podemos enseñarles? Y más adelante un testimonio que me impresionó, ¿no? Porque habla de una mujer llamada María Gabriela Perin, huérfana de padre, desde recién nacida, que reflexiona cómo esto influyó en su vida, en una relación que no duró, pero que le hizo madre y ahora abuela. Y esta mujer dice, lo que yo sé es que Dios crea historias. En su genialidad y su misericordia, Él toma nuestros triunfos y fracasos y teje hermosos tapices que están llenos de ironía. El reverso del tejido puede parecer desordenado, con sus hilos enredados, los acontecimientos de nuestra vida, y tal vez sea ese lado con el que nos obsesionamos cuando tenemos dudas. Sin embargo, el lado bueno del tapiz muestra una historia magnífica, y ese es el lado que ve Dios. Muy linda metáfora, ¿no? Esta, de que efectivamente vemos el tapiz por el lado de los nudos y no por el lado que lo ve Dios. Y sigue diciendo el Papa, cuando las personas mayores miran atentamente la vida, a menudo saben de modo instintivo lo que hay detrás de los hilos enredados y reconocen lo que Dios debe hacer creativamente aún con nuestros errores. Pero me salteé un texto que a vos te había gustado especialmente, Mariano, ¿no? Que era el final del 197, Sí, ¿verdad? sí, era algo muy, muy pequeño lo que leía, Pero léelo y comentalo. que las preguntas que se hacían en la sabiduría de los años, el qué podemos enseñarles, a los jóvenes excesivamente preocupados de sí mismos, podemos enseñarles que se experimenta mayor alegría en dar que en recibir y que el amor no se demuestra solo con palabras, sino también con obras. Eso sí me había gustado particularmente. Muy bueno. Y en el 200, el Papa dice, es una disquisición, diferencia las raíces de las anclas. Y dice que las raíces no son anclas que nos atan a otras épocas y nos impide encarnarnos en el mundo actual para hacer nacer algo nuevo. Son, por el contrario, un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Entonces, tampoco sirve que nos sentemos a añorar tiempos idos, tiempos pasados. Hemos de asumir con realismo y amor nuestra cultura y llenarla de evangelio. A mí, Mariano, ¿sabés qué me gusta decir? Si alguien me pregunta, che, escuchame, ¿y en tu época? Y yo digo, mirá, mi época es esta, no sé cuál será la tuya, ¿no? Pero esta es mi época, ¿no? Y acá es donde efectivamente trato de hacer todo lo que puedo lo mejor posible, ¿no?
esos efectivamente que se lamentan, ¿no? Como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? O esos que se llama la mística ojalatera, ¿no? Ojalá yo hubiera nacido en otra época, ojalá yo hubiera tantos años, ojalá hubiera nacido en otra nación, en otro país. Y bueno, uno nació donde nació, en el tiempo que nació, y está donde está, y ahí es donde tiene que poner alma, vida y corazón, ¿no? Y sí. Bien. Por eso dice el Papa, hemos de amar nuestra hora, nuestro hoy, nuestro momento, ¿no? Con sus posibilidades y riesgos, con sus alegrías y dolores, con sus riquezas y límites, con sus aciertos y errores. Y este texto último es del cardenal Pironio. Y el último número de este capítulo sexto dice, número 201. En el sínodo, uno de los jóvenes auditores provenientes de la isla de Samoa dijo que la iglesia es una canoa en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección, interpretando la posición de las estrellas, y los jóvenes reman con fuerza, imaginando lo que les espera más allá. No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado, que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor, subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. Bueno, también muy linda esta metáfora, ¿no? Sí, sí. Preciosa. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Podemos terminar pidiéndole a la Santísima Virgen esto que dice el Papa, ¿no? Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que todos sepamos subirnos a esta barca, esta canoa, y entre todos busquemos un mundo mejor, entre todos busquemos la santidad, entre todos busquemos una iglesia en salida, como es el Papa, una iglesia que se dedica justamente a llevar el mensaje de Jesucristo y por lo tanto toda la bondad, todo el bien, toda la verdad. Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, me despido enviándoles la bendición. Gracias, Mariano, por todo. Y que Dios los bendiga y los haga muy santos.